Estamos en la serie Iglesia Relevante y estamos siendo desafiados en esto. Antes de comenzar, quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en la web. A ustedes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Cuando pienso en este tema, Iglesia Relevante, pienso en el crecimiento de la iglesia hoy. Hoy en día, en América Latina, muchas personas están conectadas con este movimiento de la iglesia y creemos en la acción de Dios. Dios está transformando vidas para transformar familias. Ahora, ¿hasta dónde esto es notable? Por ejemplo, en una comunidad o en una ciudad. Mi pregunta viene por esto. ¿Podemos aumentar el porcentaje de personas que se dicen ser creyentes, cristianos, comprometidos dentro de una iglesia activa? Pero ¿hasta dónde eso está cambiando la sociedad hoy? Por ejemplo, en una ciudad donde hay más iglesias grandes y más personas que vienen y participan el domingo en la mañana, ¿hay una reducción significativa de la delincuencia? Hay una reducción significativa de los embarazos en adolescentes, de las familias fragmentadas y el divorcio. ¿Es esto visible o no? Lamentablemente, en muchas ciudades de América Latina aumentan las mega iglesias, es decir, iglesias que superan los 3,000 asistentes un domingo en la mañana. Pero ¿hasta dónde eso está influyendo en un cambio en la sociedad? De tal manera que alguien diga, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es que esta ciudad tan violenta se ha convertido en una ciudad pacífica? Y alguien pueda responder, es la acción de la iglesia. Vidas transformadas que se convierten en familias transformadas, que se convierten en comunidades transformadas, en ciudades diferentes, gracias a la obra de Jesucristo a través de la iglesia. De eso se trata una iglesia relevante. Y eso ha ocurrido en algunas ciudades, pero anhelo que pueda ocurrir en mi ciudad y en mi nación. Porque definitivamente la iglesia fue concebida como un movimiento que venía para afectar la sociedad. Cuando Jesús habla acerca de la iglesia, Él está pensando en esto. Cuando los apóstoles y los discípulos, los seguidores de Jesús, pensaron en iglesia, no pensaron en iglesia como un edificio, no pensaron en iglesia como un evento, pensaron en iglesia como todo un movimiento que venía para afectar a la sociedad completa, produciendo transformación. Ya hemos dicho, una iglesia relevante es la iglesia que ora por valentía y que actúa con valentía. Porque así como los primeros creyentes en el primer siglo atravesaron por el sufrimiento, por la persecución, por la discriminación, debido a sus convicciones, y esto vino primeramente de parte de los religiosos judíos, pero luego Roma trajo una persecución a través de los llamados Nerones del primer siglo. Así también la iglesia en todos los tiempos posiblemente tendrá que experimentar y encarar la discriminación, el rechazo y la persecución por sus convicciones. También hemos dicho que una iglesia relevante es aquella que sabe llevar el evangelio, es aquella que sabe comunicar las buenas nuevas de salvación. Y así también hoy vamos a ver cómo una iglesia relevante es la iglesia que extiende manos de misericordia. Y me gusta esta expresión, manos de misericordia, porque las manos siempre representan la acción. El pastor César me recordaba el origen de esta palabra misericordia. Son dos palabras en una. Miser viene de miseria. Miseria. Y cordia viene de cardio, tiene que ver con el corazón. Es decir, una persona misericordiosa
es una persona que abre su corazón delante de la miseria. Y pienso en esto, lo abre hasta el punto de extender sus manos, hacer algo al respecto. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Te caracteriza esto? Vamos a ser honestos. La miseria es incómoda. La miseria resulta desagradable. La miseria puede llegar a ser agobiante. Y frente a la miseria, ¿sabes cuál es la reacción de la mayoría? Cerrar nuestro corazón frente a la miseria. Esa es la razón por la que pocos iríamos a un hospital para hacer alguna asistencia con personas que no conocemos. Esa es la razón por la que no visitamos las cárceles, debido al desastre y a la condición humana muy degradada que allí se encuentra. Esa es la razón por la cual un sector donde hay muchos niños desnutridos y mucha hambre puede producirnos esa forma de incomodidad como para no querer ver esa realidad y estar allí. Ahora, en la Biblia, y los seguidores de Jesús vieron la misericordia de esta manera. La vieron como un don, es decir, una capacidad especial que Dios da a algunos creyentes en el cuerpo de Cristo, pero también la vieron como un deber de todo creyente. Veamos cómo es que la misericordia puede estar en la vida de una persona como un don. Y este don, como ya lo he dicho, cuando alguien tiene un don, tiene una capacidad especial que el Espíritu Santo da. Precisamente para, con esa capacidad, edificar vidas, fortalecer la labor de la iglesia, mostrar a Cristo. Y básicamente esta capacidad es comunicar compasión con acciones prácticas que reflejen el amor de Cristo a aquellos que padecen necesidad. Así que vemos personas dentro de la iglesia que tienen el don de la misericordia. Si una persona tiene el don de la misericordia, la mayor parte de su servicio a Dios va a estar encaminado precisamente a estas acciones prácticas que reflejan el amor de Cristo, que van al necesitado. Les veremos entonces en hogares de ancianos, en lugares donde hay personas impedidas. Irán a la casa de alguna persona en una condición que le impide moverse de su cama para bañarlo y para limpiarlo. O estarán en medio de donde hay niños en condiciones de mucha pobreza, alimentando, preparando comida, sirviendo, atendiéndoles. Y estas personas, como he dicho, se dedican a ello la mayor parte de su servicio. Mira cómo el apóstol Pablo lo describe cuando habla a los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 12, en el versículo 8. Él está hablando acerca de los dones espirituales y él dice: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Luego habla del don del liderazgo y finalmente en este versículo dice: y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Está hablando de, si tienes esta capacidad, ve y hazlo con gusto. Dedícate a ello. Hay una persona en la Biblia que es un ejemplo del don de misericordia. Quiero que veamos cómo se describe. Ella está en esa iglesia que nace en el primer siglo y se hace notable por sus dones de misericordia y de compasión. Dice Hechos capítulo 9, versículos 36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. ¿Qué era lo que caracterizaba a Dorcas? Las buenas acciones que hacía con los demás y la ayuda que daba a los pobres. Lo que nos cuenta Hechos 9 es que ella murió. Y cuando ella murió, la gente lo lamentó y supieron que el apóstol Pedro estaba cerca de esta ciudad marítima llamada Jope, así que lo mandaron a buscar. Y sigue diciendo el versículo 39, así que Pedro regresó con ellos
y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, ese es en la casa de Dorcas. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. ¡Wow! ¡Qué imagen tan poderosa! Alguien muere, esa mujer muere y su casa se llena de viudas. Significa que Dorcas dirigía su ministerio ¿hacia quién? Díganme, ¿hacia quién? Hacia las viudas. Las viudas en la antigüedad eran personas que podían quedar desasistidas y en gran pobreza. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de asistencia social, de pensiones. Así que cuando su esposo moría, si no tenían hijos o si sus hijos estaban lejos, ellas pasaban por mucha necesidad. Y Dorcas, al ver la necesidad de ellas, sobre todo de ropa, hizo de su casa un lugar para atender a estas mujeres. Por eso, ¿de quién estaba? ¿De quién se llenó la casa de Dorcas? De estas mujeres. Yo quiero decirles, Dorcas representa a la iglesia. Yo me pregunto, si la iglesia dejara de funcionar, ¿quién lo lamentaría? Si se amenazara a la iglesia, habría gente a nuestro alrededor que protestaría, que se lamentaría, que diría, no puede ser, no pueden cerrar la iglesia, que mostraría lo que la iglesia hace. Miren lo que la iglesia ha hecho por nosotros, miren cuánto nos ha ayudado, miren cuánto nos ha bendecido. Lo que la historia cuenta es que Pedro, dirigido por el Señor, en el nombre de Jesús, volvió a la vida a Dorcas. Dios sentía complacencia para volver a la vida a esta mujer. Pero recuerda, algunos de nosotros pudiésemos decir, bueno, mi don no es el don de misericordia. ¿Ok? Yo tengo otro tipo de dones de los que el apóstol Pablo describe. Yo tengo otro tipo de dones. ¿Sabes? A mí estar en los lugares de gran necesidad me abruman. Creo que soy muy sensible. Por eso prefiero estar lejos de allí, porque luego ni puedo dormir pensando en lo que vi. Sin embargo, la misericordia también es un deber de cada cristiano. Porque estamos llamados a mostrar compasión con nuestras acciones. El amor de Dios, cuando está en tu corazón, es el poder que abre tu corazón frente a la necesidad, frente a la miseria, frente al dolor. Y debes mantener tu corazón abierto hasta que tus manos se muevan para atender en esa necesidad. Santiago habla al respecto. Santiago escribe una carta para todos los cristianos y la verdad es que Santiago es sumamente asertivo y muy directo en lo que dice. Parece que Santiago escribe con confrontación. Si usted es muy sensible, no lea a Santiago. No, mentira. Pero mira lo que Santiago dice. Él dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y luego sigue diciendo, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Es decir, si tu corazón llega hasta ahí, solo hasta el buen deseo, ¿de qué sirve eso? Él dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil.
¿Hay en tu corazón fe en Jesús? ¿Cómo se muestra esta fe? ¿Cómo la gente puede ver que tu corazón es un corazón lleno de fe? ¿Sabes cómo puede verlo? Con tus acciones, con tus manos que se mueven para hacer misericordia. La verdad es que en medio de nosotros hay personas que tienen dones de misericordia y los vemos sirviendo en ministerios hospitalarios, allí a las afueras de los hospitales, atendiendo a familiares y a enfermos. A veces hay familiares que han pasado noches enteras en algún banco fuera de ese hospital. Tienen días, inclusive comiendo muy poco, casi nada. Y qué bueno cuando alguno de ellos se le acerca con un plato de comida caliente, con la intención de acompañarle, brindándole palabras de consuelo y un tiempo de oración. Igual quienes van a las cárceles y van a estos hombres que han fallado y han cometido faltas, sí, y que han hecho daño a la sociedad, pero que se encuentran en uno de los lugares más terribles en una Venezuela donde la justicia se ha quebrado. Un sociólogo dijo, si ustedes quieren reconocer la verdadera condición de una sociedad, vayan a sus cárceles y lo que vean allí es lo que en realidad es su sociedad. Lo mismo, mujeres que están atendiendo a madres solas con niños pequeños. Y están movilizándose para comprar alimentos, para armar bolsas. Porque la meta es que estas madres tengan cómo dar desayuno a sus niños para que sigan yendo a la escuela. Ya varios docentes me han reportado que la matrícula escolar ha bajado. Uno, por gente que se ha ido, pero dos, por mamás que no tienen cómo dar un desayuno a su hijo y no lo envían a la escuela. Qué bueno cuando hay mujeres que se están moviendo para ayudar, para bendecir a esa mamá con ese niño y que él pueda continuar en su escuela. Y es que desde los inicios la iglesia atendería a las viudas. Cuando lees el libro de Hechos te encuentras con esto. La iglesia, las viudas que llegaron a la iglesia, recuerda que ellas eran personas en una condición de mucha necesidad en ese tiempo. La iglesia se encargó de proveer para ellos alimentos, una distribución diaria de comida. Por cierto, esto no fue fácil porque ellas empezaron a pelear. ¿Sabías eso? Porque eran viudas de habla griega y viudas de habla hebrea. Y unas comenzaron a señalar a las otras, no, ustedes les dan más comida. Porque claro, como son también del mismo origen que ustedes, a veces servir y llevar, ir al necesitado, no es un asunto tan fácil. Vas a encontrarte con conflictos y situaciones difíciles. Pero allí es donde una persona con el don de misericordia tiene un corazón sensible, pero al mismo tiempo un corazón firme para ir a la necesidad, actuar y seguir haciendo algo por compasión. Igual la iglesia desde sus inicios atendería a los niños en riesgos y abandonados. ¿Sabían ustedes que en Roma, en el tiempo antiguo, durante ese primer siglo, muchos niños fueron abandonados, sobre todo niñas, y muchas fueron asesinadas? Había una especie de deseo en las familias romanas que era el deseo de tener solo hijos varones, porque los hijos varones, la sociedad romana era una sociedad bélica, un gran ejército, los soldados ganaban buen dinero. Así que cuando se tenía una niña, no era algo que celebrar. Se quería tener un niño que pudiese ser un soldado para Roma. Los padres tenían un cierto derecho de decidir si el bebé vivía o moría. Y ocurría algo. Cuando la mamá tenía a su bebé, lo presentaba delante del padre. Y si el padre lo miraba y sencillamente le daba la espalda, eso significaba que debía morir. Si el padre lo recibía en sus brazos, significaba que el niño viviría. Muchas mujeres llevaban a sus bebés, que eran niñas,
al río, todavía con el cordón umbilical colgando. Las colocaban en el río y dejaban que allí murieran ahogadas. Para el siglo I se hizo un censo en Roma y habían 1.000.000 más hombres que mujeres. Yo les pregunto, ¿cómo? ¿Qué pasó con el equilibrio entre sexos? Biológicamente hablando, ¿dónde? ¿Por qué faltaban 1.000.000 de mujeres? Más de 1.000.000 de mujeres habían sido asesinadas cuando eran bebés. ¿Saben lo que comenzó a hacer la iglesia en este tiempo? Las mujeres estaban en los ríos y cuando una mujer llegaba para ahogar a su bebé, alguna mujer cristiana le decía, no, no lo hagas, dámela, yo la voy a criar. Y muchos hogares cristianos se abrieron para adoptar niñas y criarlas y amarlas y protegerlas. De hecho, si usted estudia la historia de los orfanatos no existieron en ninguna cultura. Los egipcios o caldeos o medos, persas, griegos, no tuvieron orfanatos. ¿Cómo es que surge esa práctica de abrir un hogar para recibir niños y cuidarlos y proveer para ellos? Fue la iglesia cristiana la que inició los orfanatos en el mundo entero. Igualmente, desde sus inicios la iglesia atendería a los enfermos. Los historiadores dicen que durante el siglo I hubo 2 grandes epidemias en Roma. Y cuando la epidemia comenzaba a afectar una ciudad o un pueblo, ¿sabes lo que hacía la gente? La gente huía despavorida para no contagiarse con este tipo de enfermedades que producía tumores que eran visibles y repugnantes. Tenían pánico de contagiarse y mientras mucha gente salía de estas ciudades afectadas por las epidemias, ¿sabes quiénes iban en sentido contrario para atender a los enfermos, para cuidar de ellos, para orar con ellos y para acompañarles en sus últimos momentos? Los cristianos. Hoy no es diferente. Hoy la iglesia debe hacer lo mismo. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que hacen nuestros hermanos en el ministerio hospitalario, en el trabajo que hacen junto con la gente de la Federación Venezolana de Atletas Cristianos, atender al necesitado, dar alimento, sencillamente escuchar a una persona, decirle, me intereso, porque Dios también se interesa. Hacer por alguien algo que nadie había hecho por él. Y dar cuidado y bendecirle. Piensen en esto. Cuando los pobres y oprimidos sufren de forma agobiante, pueden poner en duda el amor de Dios. Quiero que escuches el llanto de una niña que está siendo abusada sexualmente por su tío. Y durante noches ha orado pidiéndole a Dios que eso no vuelva a pasar. Quiero que escuches a un niño que llora junto a su mamá porque mamá le dice, hijo, yo no sé qué voy a darte mañana. Mami, ¿por qué estás triste? Porque yo no sé qué voy a darte mañana. Y el niño ha orado y varias noches se ha repetido esa situación. Ambos niños sienten que Dios los ha olvidado. Cuando los pobres y oprimidos sufren de forma agobiante, pueden poner en duda el amor de Dios. Por eso la iglesia que hace misericordia restaura la imagen de un Dios amoroso. Les dice, Dios no se ha olvidado de ti. Él ha escuchado tu llanto. Él viene para socorrerte. Él estará contigo. Él será tu proveedor y quien te cuide. Eso hace una iglesia cuando extiende misericordia. ¿Lo haremos nosotros? Yo tengo un sueño. Algún día yo estaré sentado
en alguna silla de alguna de nuestras sedes. Y habrá un predicador joven. Y él dirá, por allá por los años del 2018, cuando Venezuela atravesó el tiempo de mayor desolación que vivíamos, yo estaba desnutrido y mi mamá lloraba en las noches porque no tenía que darme. Y yo pensaba que Dios me había olvidado. Pero una iglesia, gente de esta iglesia, fue hasta nuestro sector. Y a partir de ese momento yo comencé a comer todos los días por lo que ellos me daban. Pero no solo me dieron alimento, me dieron su cuidado, me dieron su amor, acompañaron a mi mamá y me hicieron volver a creer en que Dios era mi Padre Celestial que cuidaba de mí. Y Él va a decir, por eso estoy aquí, por eso le sirvo a Él, por eso quiero dar toda mi vida para Él. Eso es lo que hace una iglesia cuando extiende misericordia. Ahora, en su labor de misericordia y compasión, la iglesia se encontrará levantando su voz a favor de la justicia y en contra de tiranos y opresores. Créanme, esto no es fácil. Esto no resulta fácil en un país donde se prohíbe la ayuda humanitaria, donde si quisiéramos traer alimentos para alimentar a la gente con la ayuda de otros hermanos, estos alimentos serían decomisados, donde uno se expone al peligro de ser puesto en prisión por traer medicinas para tus hermanos. Piensen en esto. ¿Han escuchado nuestro esfuerzo por las campañas de prevención de abuso sexual? Y hay una parte fácil de esto, es llevar la educación, es llevar la instrucción a los niños, enseñarles que nadie puede tocar ni ver sus partes privadas. Y que si alguien busca hacerlo, si un adulto o adolescente, en el caso de hacerlo hacia un niño, lo intenta, a esto se le llama abuso, quiere hacerte daño. Esa es la parte fácil. Si lo hacemos durante 5 años en un preescolar, en una escuela, reduciríamos el índice de abusos. Pero ¿sabes cuál es la parte difícil? Cuando estás enseñando eso y una niña comienza a llorar, porque se siente identificada con lo que estás diciendo. Y luego aparte le dice a alguna de las chicas que hace este trabajo, de las mujeres que hace este trabajo, a mí me está pasando eso. Y a mi hermanita de 6 años también. ¿Y sabes quién lo hace? Mi tío en la casa donde vivimos, o mi padrastro. Y allí, esa labor de misericordia y compasión que hacemos con la iglesia debe ir un poco más allá y levantar su voz a favor de la justicia. ¿Y cuántas veces, en el caso de mi esposa, ha tenido que mover una denuncia para detener esto, para ya detener esta situación? Y algún hombre que es el perpetrador manda a decirle, dígale que tenga cuidado, que ella no sabe quién soy yo. Yo soy un malandro. Y si se atreve a denunciarme, se la va a ver conmigo. Sin embargo, el lunes en la mañana mi esposa me está diciendo, llévame, vamos a hacer la denuncia. Por eso decíamos, comienza con una iglesia que ora por valentía y que actúa en valentía, inclusive cuando debe hacer misericordia. Ve y trabaja en las cárceles y te encontrarás que uniformados tienen un negocio con lo que allí ocurre y cobran por cada cosa. Inclusive le cobran a una mujer anciana que está llevándole comida a su hijo, y para hacer pasar esta comida, y en un lugar que debería ser un lugar que abra el espacio para la recuperación, para la rehabilitación de esas personas a la sociedad, hay consumo de drogas y hay tráfico de armas y hay negocios de reciclaje de armas. Se decomisan las armas y las mismas armas vendidas son decomisadas, son vendidas de nuevo, puertas adentro. Y quizás se requiere de la voz profética de la iglesia para levantar un llamado a la justicia.
Ahora, en la medida en que hacemos misericordia, tendremos autoridad moral para hacerlo. Tendremos autoridad espiritual para hacerlo. Y es lo que hacían los antiguos profetas. Si tienes un motor de búsqueda y colocas esas dos palabras juntas para saber cuántas veces se unen en la Biblia, te sorprenderás. Una y otra vez hay versículos que unen misericordia y justicia, misericordia y justicia. Dice Miqueas en el capítulo 6, y ese es un profeta de la antigüedad. Él dice esto: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto. ¿Sabes qué es esto? Justicia. Y que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Justicia, misericordia y dependencia de Dios. Que hagas lo que es correcto. Callar cuando debimos hablar. ¿Es correcto? Quedarnos de brazos cruzados cuando debimos intervenir. ¿Es correcto? Participar en la corrupción que ha consumido esta nación. ¿Es correcto? Ser nosotros también parte de eso. ¿Es correcto? Que hagas lo correcto, que ames la compasión, que extendamos manos de misericordia y que camines humildemente. Y esto es depender. Porque algunos siguen participando en actos de corrupción porque dicen: si usted supiera, en la institución donde yo trabajo, en ese organismo público donde yo trabajo, si yo me levantara, si yo hiciera resistencia a la corrupción, me despedirían o me meterían en problemas o me perseguirían de alguna manera. ¿De quién dependes? ¿De los hombres o de Dios? Oseas también dice al respecto, y ese es otro profeta de la antigüedad. En el capítulo 12, versículo 6 dice, y esto me impresiona, sus palabras son tan directas para el momento que hoy vivimos, porque así es la palabra profética. Se dijo en un momento y en un lugar hacia Israel, pero hoy se aplica en este momento y en esta nación en la que hoy vivimos. Dice Oseas: así que ahora vuélvete a tu Dios, actúa con amor y justicia. ¿Y sabes de qué amor está hablando? De un amor que se traduce en acciones, de un amor que hace algo por los demás, en amor y justicia, y confía siempre en Él. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Y lo que sigue diciendo parece retratar a la Venezuela de hoy en día. Israel se jacta: yo soy rico, sin ayuda de nadie hice una fortuna, nadie me ha descubierto haciendo trampas, mi historia es impecable. ¿Acaso no es esto lo que dicen algunos que se visten de verde oliva y que viven en buenas casas y que compran vehículos costosos? ¿Acaso no es esto lo que dicen algunos funcionarios públicos que se han enriquecido en el tiempo de mayor necesidad? ¿Acaso no es esto lo que dicen algunas personas en la empresa privada que se aprovechan de la condición de otros? O gente en el poder. Lo que estoy diciendo es: cuando haces misericordia, seguro tendrás que levantarte también para levantar tu voz a favor de la justicia. Y esto no es fácil. Déjenme contarle esta historia. Esa es una portada que apareció en una revista, Cristianismo Hoy. Es la historia de Camboya. Es una historia maravillosa. Es una buena noticia. Camboya fue asaltada por un gobierno comunista. Produjo odio entre los hermanos camboyanos y los condujo a una terrible guerra civil. Esa forma de política le llevó a pensar a los campesinos y a los obreros camboyanos
que los profesionales, los comerciantes, los empresarios no tenían derecho a vivir. Y los mataron. Es una historia de muerte. Miles, millones de personas murieron. Y tras esto, tras esta desolación, Camboya quedó en la absoluta pobreza. ¿Y saben lo que hicieron algunas personas para tratar de levantar su economía? Levantaron la industria sexual, prostitución, y fueron más allá hacia la prostitución infantil y la trata de personas. Dice Gary Hagen, quien dirige Justicia Internacional, alguien que conozco personalmente, que a veces somos ciegos frente a la esclavitud moderna. Y él dice, actualmente existen más de 46 millones de esclavos en el mundo. Y la parte más oscura de la esclavitud moderna de hoy es el comercio, el tráfico sexual de niños y adolescentes, de mujeres que son obligadas a la prostitución. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, incluyendo América Latina, y se han reportado casos en República Dominicana y en Colombia, donde mujeres venezolanas han sido tratadas como objetos sexuales en este comercio. Pues Camboya estaba así, inclusive se encontraban depósitos de niños, cuartos en donde estos hombres que iban pedófilos, que iban a este mercado de prostitución, pagaban por tener sexo con niñas de 6, con niños de 4 años. Y eso llegó a ser tan extravagante que era normal ver en las calles la oferta de este tráfico sexual. ¿Saben lo que hizo la iglesia camboyana? Levantó su voz. Primero fue en acción de misericordia, a buscar a estos niños, a adoptarlos, a llevarlos a hogares, a hacer refugios. Pero luego levantó su voz para que algo se hiciera y para que se hiciera justicia, para detener este comercio humano. ¿Saben lo que reporta la revista Cristianismo Hoy? El colapso de la industria sexual en Camboya. La iglesia ganó la batalla. De hecho, en el mundo, el modelo de hogares que restaura niños, que sana niños del trauma sexual, está en Camboya. ¿Qué les parece? Ahí están los mejores hogares de cuidado para este tipo de niños. Quiero recordarte, la iglesia relevante es la iglesia que extiende manos de misericordia. ¿Nos acompañarás a hacerlo? Que si un día la iglesia es amenazada con ser cerrada, que la gente alrededor la vea como Dorcas y se lamente y muestre lo que la iglesia hizo por ellos. Eso dirá que somos relevantes para la familia hoy. Quiero mostrarles, ya les he contado esta historia. ¿Saben qué es esto? Es el programa infantil, de alimentación infantil, Shekinah. Eso que comenzó con una idea que a mí me pareció una locura. Cerrando el 2015, mi hermano me dijo, mi hermano Luis, pastor en Shekinah, me dijo, abramos un comedor. Los niños se están desmayando por el hambre. Démosles desayunos completos todos los días. Yo aquí pensé, tú estás loco. Estamos entrando en el peor tiempo de escasez. ¿Quién va a traer alimentos? ¿Cómo lo conseguiremos? Me dijo, comencemos con 40. Allí en la escuela, hagamos un censo, los más necesitados, de los que vienen a la iglesia. Así que como
como yo soy su mentor en el ministerio, ¿cómo le iba a decir que no? No dije nada, lo pensé, respiré profundo y dije, hagámoslo, Dios nos ayudará. Hoy en día el programa de alimentación infantil Shekinah atiende más de 300 niños, 20 mujeres embarazadas, más de 30 ancianitos que se han unido a esto. Madres se han acercado llorando y diciendo, gracias, gracias. Si ustedes no hubiesen hecho algo por nosotros, ya mis hijos habrían muerto por desnutrición. Ellas lo saben. Ellas participan ahora como voluntarias. El 24 de diciembre estuve en su fiesta de Navidad. Ellos hacen una fiesta donde participan muchos niños. Y me dijo, míralos, míralos. El 60% de estos niños llegaron a la iglesia por el programa de alimentación infantil Shekinah. ¡Wow! Dios lo está haciendo en este tiempo. Él está proveyendo. Es por eso que hoy queremos extender esta labor en 3 sectores distintos de la ciudad. ¿Crees que podemos? ¿Crees que podamos hacerlo? En 3 sectores distintos. Y en cada lugar abrir un comedor para 100 niños. Yo creo Dios abrirá las puertas y nosotros lo haremos. Abriremos nuestro corazón a la necesidad y a la miseria, hasta el punto de que nuestro corazón mueva nuestras manos y hagamos algo al respecto. Vamos a estar de pie, por favor. Quiero que hagas esto conmigo. Coloca tus manos frente a tu rostro como si tuvieses una cestica. Haz con tus manos la forma de una cesta y mira tus manos. Si ahí hubiese alimento, ¿cuánto habría? ¿Cuántos panes, cuántos peces caben en esa cestita? Humanamente hablando. Mira ahora a tu alrededor. Esa ancianita que anoche no comió. Ese niño cuya hambre se siente ya como dolor. Esa mamá que llora y que llorará esta noche porque mañana no sabrá qué darle a sus hijos. Ese hombre en la cárcel que se siente completamente olvidado. Esa mamá que esta noche va a dormir, o ese papá que esta noche va a dormir en el banco allá afuera en el hospital, porque su hijo está enfermo y no tiene tratamiento. ¿Hay suficiente ahí en tus manos? Humanamente hablando, ¿hay suficiente? ¿Crees que alcance para todo eso? No alcanza y tú lo sabes. Y por eso piensas, ¿qué puedo hacer yo? Sabes, Álvaro, yo no puedo hacer nada. Pero quiero recordarte algo. Si tú le entregas eso que hay en esa canasta al Señor, a Jesús, Él lo va a multiplicar y Él va a hacer un milagro con eso y tendrás mucho para repartir. Y tú verás cómo Dios toca el corazón de la gente y tú mismo vas a ser un instrumento que muestra que Dios les ama, que se interesa en ellos. Señor, gracias por hablar hoy a nuestras vidas, por hablar hoy a nuestro corazón. Gracias porque nos has dado tu amor. Señor, perdónanos cuando cerramos nuestro corazón frente a la necesidad, porque sentimos que nos abruma, porque sentimos que no podemos hacer nada, porque nos sentimos impotentes frente a ella. Perdónanos. Hoy decidimos abrir nuestro corazón y creer que lo que hay en nuestras manos, que parece no ser suficiente, si lo entregamos en tus manos, eso poco se convertirá en mucho para bendecir a quienes están cerca y a quienes están lejos pero necesitan de ti. Gracias por lo que tú harás. Gracias porque en este año difícil en nuestra nación, en este año de desolación, en medio de las grietas de este terreno desolado en nuestra nación, brotarán ramas fructíferas que darán frutos de amor y de compasión, frutos también de justicia,
para la construcción de una nueva nación. En el nombre de Jesucristo, amén.